Hola, querido espectador, te doy la bienvenida y te deseo un excelente disfrute de esta nueva historia. Te pido que te suscribas al canal. Episodio 1. La frase. Hola, querido espectador. Mi nombre es Martín. Tengo 33 años y vivo en un edificio antiguo en una zona tranquila de la ciudad. Trabajo como técnico de mantenimiento, arreglo cosas que otros dan por perdidas. Llevo una vida sencilla, bastante rutinaria, y después de una decepción importante aprendí a no esperar demasiado de nadie. Creía que así estaba bien. Sofía vive en el departamento de enfrente. Tiene 28 años. Siempre fue amable, educada, pero distante. Nos saludábamos con un gesto, a veces con una sonrisa corta. Nada más. Todo cambió el día que su esposo falleció. El edificio quedó en silencio durante días. Nadie sabía muy bien qué decirle. Yo tampoco. La vi volver del funeral con los ojos hinchados y una expresión que no olvidaré. No era solo tristeza, era cansancio. Dudé unos segundos antes de hablarle en el pasillo. Le pregunté cómo estaba. No fue una frase preparada, salió tal como la sentí. Sofía me miró como si no esperara esa pregunta. Guardó silencio. Pensé que había sido un error. Entonces respiró hondo y dijo en voz baja, casi sin mirarme, «Eres el único que aún se preocupa por mi vida». No supe qué responder. Sentí que esa frase pesaba más de lo que parecía. No era un reproche, era una confesión. Le dije que, si necesitaba algo, podía contar conmigo. Nada más. Ella asintió y entró en su departamento. Esa noche no pude dormir. Pensé en cuántas veces la gente habla sin escuchar, pregunta sin querer saber la respuesta. Yo no había hecho nada especial, pero para ella significó algo. Al día siguiente la vi intentando bajar una caja pesada por las escaleras. Me ofrecí a ayudar. Aceptó sin discutir. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era incómodo. Antes de despedirse, me dio las gracias de nuevo, mirándome a los ojos. En ese momento entendí que algo había cambiado, aunque no sabía qué. No era el inicio de una historia que yo buscara, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. A veces, una sola frase basta para moverlo todo. Episodio 2. Silencios compartidos. Los días siguientes pasaron con una normalidad extraña. No forzada, no incómoda, simplemente distinta. Empecé a notar detalles que antes no veía. La luz del departamento de Sofía encendida hasta tarde, sus pasos lentos por la mañana, la forma en que cerraba la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido en un lugar que ya estaba demasiado callado. Una tarde la encontré en la entrada del edificio, luchando con unas bolsas del supermercado. Me ofrecí a ayudar sin pensarlo. Caminamos juntos hasta su puerta. Me agradeció en voz baja y, por primera vez, sonrió de verdad. No fue una sonrisa grande, pero sí honesta. Desde entonces, empecé a ayudarla con pequeñas cosas. Arreglé una lámpara que parpadeaba, bajé una estantería que estaba a punto de caerse, revisé una cerradura que no cerraba bien. Nunca me lo pidió directamente. Yo simplemente estaba ahí. Por las noches coincidíamos en la escalera. A veces hablábamos de cosas simples, el clima, el trabajo, el ruido del edificio. Otras veces no decíamos nada. Y aún así, no era incómodo. Era como si el silencio entre nosotros tuviera contenido. Una noche Sofía me contó que el departamento se le hacía demasiado grande, que el silencio la despertaba. No lloró, solo lo dijo. Yo no intenté consolarla con frases vacías. Le dije que entendía. Y era verdad. Empecé a darme cuenta de que pensaba en ella más de lo normal. Me preguntaba si había comido, si había dormido bien. No era preocupación exagerada, era algo tranquilo, constante, algo que no sentía desde hacía años. Ella también cambió. Me esperaba para bajar la basura. Me preguntaba cómo había ido mi día. A veces se quedaba unos segundos más antes de despedirse, como si no tuviera prisa por cerrar la puerta. Una noche, sentados en el último escalón de la escalera, me dijo que se sentía menos sola cuando yo estaba cerca. No lo dijo como una declaración, sino como un hecho. Yo asentí, porque me pasaba lo mismo. No hablábamos de lo que estaban haciendo entre nosotros. Ninguno se atrevía a ponerle nombre, pero ambos lo sentíamos. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me dio miedo. Episodio 3. Miedo a sentir. Todo iba avanzando sin que ninguno lo notara del todo, hasta que Sofía empezó a cambiar. No fue brusco, pero sí claro. Dejamos de coincidir en la escalera. Respondí a mis mensajes con frases cortas. Ya no me esperaba para bajar la basura ni me preguntaba por mi día.
Al principio pensé que necesitaba espacio y decidí respetarlo. Una noche, después de varios días sin verla, la encontré en el pasillo. Estaba nerviosa. Me pidió hablar un momento. Entramos a su departamento. El lugar seguía siendo el mismo, pero se sentía distinto, más frío. Sofía me dijo que tenía miedo. Miedo de acostumbrarse a alguien otra vez. Miedo de sentir algo que no estaba preparada para sostener. Me confesó que, cada vez que se sentía bien conmigo, la culpa aparecía, como si sonreír fuera una traición al recuerdo de su esposo. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, me miró esperando una respuesta que no exigiera nada. Le dije la verdad, que no esperaba que ella superara nada rápido, que no quería ocupar ningún lugar que no me correspondiera. Pero también le dije que no iba a desaparecer solo porque las cosas se volvieran difíciles. Eso la hizo llorar, no de forma descontrolada, sino con lágrimas silenciosas, como si por fin se permitiera soltar algo. Me quedé a su lado sin tocarla, dándole el espacio que necesitaba, pero sin irme. Antes de que me fuera, Sofía me preguntó si no me cansaría de esperar. Le respondí que no estaba esperando nada en particular, solo estaba donde quería estar. Asintió en silencio. Al salir, sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Sabía que podía perderla, pero también sabía que no podía fingir que no sentía nada. Esa noche entendí que lo que estaba creciendo entre nosotros era real, precisamente porque no era fácil. Episodio 4. El paso adelante. Pasaron algunas semanas después de aquella conversación. No volvimos a hablar de lo que sentimos, pero tampoco regresamos a la distancia. Algo se había acomodado entre nosotros. Sofía ya no evitaba encontrarse conmigo, y yo seguía estando ahí, sin cambiar mi forma de ser. Una noche, cerca de la medianoche, escuché un golpe fuerte en el pasillo. Al abrir la puerta la vi sentada en el suelo, apoyada contra la pared, temblando. No me pidió ayuda, pero su mirada lo decía todo. La ayudé a levantarse y la llevé a mi departamento. Le preparé un té y me senté frente a ella. Sofía me dijo que había tenido un día difícil, que pensó que ya estaba mejor, pero de repente todo volvió de golpe. La ausencia, el miedo, la sensación de estar sola otra vez. No intenté tranquilizarla ni decirle que todo pasaría. Solo le dije que no tenía que sostenerlo todo sola. Por primera vez desde que la conocía, se permitió llorar sin contenerse. Se cubrió el rostro con las manos y dejó salir todo. Yo me quedé a su lado, sin tocarla, respetando su ritmo. Cuando levantó la cabeza, me miró como si recién entonces entendiera algo. Me dijo que había intentado alejarse porque no quería depender de nadie, pero que conmigo no se sentía débil. Se sentía acompañada, y eso la asustaba menos de lo que pensaba. Yo le confesé que hacía tiempo había dejado de verla solo como mi vecina, que no planeé sentir lo que sentía, pero tampoco quería negarlo. Nos quedamos en silencio. Esta vez fue distinto. No había tensión, solo claridad. Sofía tomó aire y dijo que quería intentarlo, sin promesas grandes, sin apurarnos. Yo acepté sin dudar. No necesitaba más. Antes de irse, se detuvo en la puerta y me abrazó. Fue un abrazo simple, largo, sincero. En ese momento supe que habíamos dado un paso importante. No hacia algo perfecto, sino hacia algo verdadero. Episodio 5. Una nueva vida. Los meses siguientes fueron tranquilos, pero profundos. No hubo grandes gestos ni promesas exageradas. Sofía y yo aprendimos a construir algo desde lo cotidiano. Desayunos compartidos, caminatas cortas por el barrio, conversaciones largas al final del día. Ella empezó a reírse sin detenerse a pensar si estaba bien hacerlo. Yo empecé a sentir que volvía a casa incluso antes de abrir la puerta. Hablamos mucho. Del pasado, sin miedo. Sofía me contó historias de su matrimonio sin tristeza, con respeto. Yo la escuché sin sentirme desplazado. Entendimos que amar de nuevo no borra lo vivido, solo lo transforma. Eso nos dio calma. Un día, sin planearlo, Sofía me dijo que ya no sentía culpa cuando era feliz, que había aprendido que su vida no terminó con una pérdida. Me tomó la mano y me agradeció por no haber intentado salvarla, sino por caminar a su lado. Yo le respondí que ella también me había devuelto algo que creía perdido, la confianza. Con el tiempo, decidimos vivir juntos. No fue una decisión impulsiva. Fue natural. El departamento dejó de sentirse vacío y empezó a sentirse vivo. Meses después, le pedí matrimonio una noche cualquiera, en casa, sin anillo ni discurso, solo con la certeza de que quería compartir mi vida con ella. Sofía dijo que sí sin dudar.
La boda fue pequeña, sencilla, solo personas cercanas. Nada ostentoso. Cuando nos miramos frente a todos, Sofía me susurró que aquella frase en el pasillo había sido el inicio de todo. Sonreí, porque también lo sabía. Hoy seguimos viviendo en el mismo edificio donde todo comenzó. A veces pienso en lo frágil que puede ser la vida y en lo poderoso que puede ser un gesto sincero. No nos encontramos por casualidad. Nos encontramos cuando más lo necesitábamos. Den,